sabemos, la jornada de hoy tiene como eje temático la gestión local de la pandemia y como tema principal impacto a largo plazo del COVID-19 en la salud con la disertación de la autora Sonia Villano, médica cirujana por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, especialista en medicina familiar por el Centro Médico Bautista, especialista en didáctica universitaria por la Universidad Nacional de Asunción y actual secretaria de Educación de COMEC. Bienvenida, doctora. Es un placer contar con su distinguida presentación. Adelante. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta conferencia. Muchas gracias por la invitación a UPAP. Sean todos muy bienvenidos. Vamos a hablar un poquitito del impacto a largo plazo de la COVID en la salud. Como ustedes saben, los coronavirus son agentes etiológicos de infecciones que causan infección de las vías aéreas superiores, causan resfriado, faringitis, también causan neumonías, diarreas, encefalitis, pero en general los coronavirus no suelen causar disfunciones orgánicas, ya que la mayoría se presentan como síndromes gripales o resfríos comunes. Se sabe que los murciélagos son los mayores hospederos de este virus y también se lo identificó en los chanchos, aves, en algunos felinos, en vacas, en ratones. Pero en las 2 últimas décadas surgieron nuevos coronavirus y estos sí ya son causantes de infecciones respiratorias más graves, como el SARS-CoV en 2002, que se conoce como coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave. Y en el 2012 apareció el MERS-CoV, que también causa un síndrome respiratorio agudo grave, principalmente en aquellas personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, cardiopatías, inmunodeprimidos y en enfermedades pulmonares crónicas. Luego aparece actualmente en el 2019 el SARS-CoV-2, que es el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2. Esto apareció a final del 2019 en China, en la ciudad de Hubei. Entonces, la enfermedad que causa es COVID-19. ¿Cómo se manifiesta este virus en el organismo? Como se sabe, es una zoonosis, aunque actualmente no hay datos científicos que comprueben fidedignamente que es una zoonosis. Se cree también, hay teorías que dicen que es un virus que fue manipulado en laboratorio, pero actualmente lo que más se acepta es que es una zoonosis, es decir, que es un virus adquirido desde animales como el murciélago, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Este virus tiene una proteína S que se conoce SCAC y es el receptor de la célula, es el que va a infectar al receptor de la persona que tiene una enzima ECA2. Esto genera una fusión, internalización del virus al citoplasma. ¿Y qué es lo que ocurre? Una vez que ingresa dentro del citoplasma de la célula, empieza la replicación del virus. Por lo tanto, ocurre en el citoplasma del hospedero esa replicación del virus. Luego, la RNA polimerasa se une a una secuencia del material genético viral, se va separando y uniendo en múltiples ubicaciones. Por lo tanto, va a formar nidos de ARN. Y el genoma codifica para la formación de 4 proteínas, es decir, que este virus tiene 4 proteínas que va a afectar a las células del organismo a quien infecta. Luego, este virus sale por exocitosis. Aquí tenemos nuestros virus con todas sus proteínas, su nucleocápside, la RNA, y la que es la que más infecta, la que más produce los cambios dentro de la célula del hospedador. Entonces, estas proteínas son la S, que se conoce como spike,
y es esta la que se une al receptor de la célula ECA2. Esta es una proteína también que va a estimular el sistema inmune para formar anticuerpos y también es el blanco de los linfocitos T citotóxicos. Es decir, que esta proteína es la que va a generar los cambios dentro de la célula y además es la que va a intervenir en la inmunidad del paciente. Esta proteína Spike es la que va a alterar toda la inmunidad del paciente y es la que va a iniciar la tormenta de citoquinas dentro del organismo. Esto ocurre en los pacientes que tienen COVID-19 grave. La membrana M, que también se encuentra en este virus, es una proteína que se extiende en su envoltura y ayuda al ensamblaje del virus. Luego tenemos una otra proteína que se conoce como E, y esta es la que se extiende por el envoltorio y se cree que sirve para el ensamble viral. Y la N, que se asocia al RNA para formar la nucleocápside y se cree también que regula la síntesis viral. También es reconocida por los linfocitos T. Por lo tanto, cuando el virus infecta a los neumocitos, provoca entonces un efecto citopático donde destruye la célula, estimulando la apoptosis y también provoca una respuesta inflamatoria local donde el cuerpo se defiende como puede. Es ahí donde cuando la inmunidad de la persona está buena, como se dice comúnmente, este virus entonces se limita a su acción en esta enfermedad inflamatoria local. Pero ¿qué pasa? Cuando la persona ya tiene una enfermedad crónica de base, entonces la inmunidad ya está un poco debilitada y es ahí donde este virus progresa y aumenta la cascada inflamatoria, por lo tanto va a afectar la inmunidad. La destrucción de los neumocitos tipo 1 y tipo 2 entonces inducen la regeneración del epitelio alveolar como un intento para prepararlo. Los neumocitos tipo 2, por lo tanto, van a proliferar, pero como ellos son los que tienen más receptores virales, esto genera un ciclo vicioso al favor del virus. Es decir, que a medida que esto prolifera, más van a estar causando daño al organismo que protegiendo al organismo. Y por lo tanto, el resultado va a ser un edema alveolar, edema intersticial, y esto es lo que me va a provocar una tos que inicialmente es seca, debido a que hay pocos receptores para el virus en las células bronquiales productoras de secreción. También va a estar produciendo disnea intensa, y esto es debido a que el exudado inflamatorio dentro de los alveolos y del intersticio dificulta la oxigenación. Por lo tanto, mi paciente va a tener dificultad respiratoria. Al hacer una radiografía de tórax, o mejor, una tomografía que tiene mejor definición, se puede observar el clásico patrón intersticial que se conoce como envidrio despulido. También suele ser alveolar, es bilateral, es decir, que afecta a ambos pulmones, es extenso, pero se localiza más a nivel de la base pulmonar. Y las citoquinas que son liberadas van a estar produciendo linfopenia. Entonces los linfocitos ya empiezan a bajar en este estadio. Como les dije, el cuerpo se defiende como puede, pero a veces el sistema inmune entonces nos acaba de destruir en vez de protegerlo. ¿Por qué ocurre esto? Porque el virus afecta a los neumocitos 2. Estos neumocitos 2 entonces liberan citoquinas y que van a estar anulando la defensa de los linfocitos T. En vez de estar protegiendo contra ese virus, lo que va a hacer es liberar más citoquinas, liberar más sustancias proinflamatorias y por lo tanto va a llevar a la tormenta de citoquinas proinflamatorias. Esto me va a provocar entonces un exudado inflamatorio muy severo y esto es lo que me va a llevar al síndrome respiratorio agudo severo. Y esto es lo que le dio el origen al virus SARS-CoV-2.
Algunas veces esta infección grave se va a complicar también con el síndrome de distrés respiratorio agudo y cuando la respuesta inflamatoria es más severa se va a producir entonces una disfunción multiorgánica, donde el paciente va a presentar injuria renal aguda, va a presentar insuficiencia suprarrenal, va a presentar injuria hepática, va a presentar daño miocárdico y esto lleva inevitablemente a la muerte. Cuando hay fallo multiorgánico, entonces lleva a la muerte. La ECA2 es una proteína que se expresa principalmente en los neumocitos 1 y 2, pero tiene su mayor expresión en los neumocitos tipo 2. También aparece en el borde en cepillo de los enterocitos del duodeno, también del yeyuno y del ileum. Fíjense que la mayor expresión del receptor del virus están en las células que están en contacto con el medio externo, como el pulmón y el intestino. Se sabe actualmente que esta enfermedad COVID-19 no siempre está iniciando con los síntomas respiratorios, sino que también últimamente se inicia con síntomas gastrointestinales. Muchas veces el paciente no tiene fiebre, no tiene síndrome gripal, pero sí tiene diarreas acuosas y eso es el inicio del cuadro de la enfermedad de COVID-19. Por lo tanto, no hay que confundir ECA2 con la ECA, que es el sistema renina-angiotensina del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La ECA entonces forma angiotensina 2 a partir de la angiotensina 1 y la acción principal de la angiotensina 2 es vasoconstricción, donde aumenta la presión arterial. También tiene muchas otras opciones, como por ejemplo estimular la proliferación de fibroblastos, provocar la fibrosis cuando el eje del sistema renina-angiotensina está crónicamente activado, y esta es la base fisiopatológica de la cardiopatía en la insuficiencia cardíaca. Ya la ECA2 transforma la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, cuyos efectos son vasodilatación, donde se inhibe la fibrosis y por lo tanto tiene efectos contrarios a la angiotensina 2. Por lo tanto, la ECA2 está presente en la superficie de células mencionadas anteriormente, sirve como una puerta de entrada para el virus y también está presente en las células endoteliales de todos los órganos. No se sabe si la diferencia en la gravedad entre niños y personas mayores o con comorbilidades estaría relacionado con los cambios genéticos de la ECA2. Por otro lado, actualmente se piensa que los IECA, que son medicamentos inhibidores de la ECA, aumentan indirectamente la ECA2 y esto sería contraproducente para el paciente. ¿Cómo se transmite el SARS-2, el COVID-19? El camino del fomite se llama también el vector pasivo o el contacto de superficie. Entonces, este virus es un objeto carente de vida, pero tiene propiedades de transmitir la enfermedad, como cuando la persona que está contagiada toca el interruptor de la luz, por ejemplo, el picaporte, o se queda en las sábanas, y viene otra persona, justamente toca estas superficies donde el infectado también tocó, y luego se toca la boca, la nariz o los ojos. Entonces, esa es una forma de transmisión del virus. La otra forma es por la gota grande o también se le conoce como la gota balística. Estas gotas son entonces partículas de saliva, son partículas del líquido respiratorio que miden aproximadamente 100 micras, donde una micra es la milésima parte de 1 milímetro, por lo tanto son expulsados por las personas que están infectadas, y estos cuando estas personas tosen, estornudan, o también cuando estas personas hablan, liberan estas partículas, estas gotas grandes, y vuelan balísticamente como un proyectil, por de ahí su nombre, y llega a una distancia más o menos de 2 metros. Por lo tanto,
contagian al impactar la boca, las fosas nasales y los ojos. Y si no impactan, estas gotas entonces caen a la superficie, al suelo, y cuando viene otra persona a tocar esa superficie contagiada, entonces también se infecta con el virus. Y la otra forma de transmisión es la ruta del aerosol. Entonces los aerosoles también son partículas, pero estos tienen menor diámetro, menor de 100 micras, y se conoce también como microgotas. Y estas son las que quedan suspendidas en el aire, se dispersan con las corrientes de aire y son las que contagian cuando las personas están cercas una de otra sin su protección, sin tapabocas. Por lo tanto, cuanto menor sea el tamaño del aerosol, va a tener mayor capacidad de suspensión en el aire, y esta puede quedar hasta 2 horas suspendida en el aire. Por lo tanto, va a viajar a distancia más larga, va a estar influenciado también por las corrientes de aire o recirculación de aire. Por eso se habla mucho que en ambientes cerrados y donde hay aire acondicionado, es más fácil que se disemine este virus, los aerosoles, y por lo tanto contagien mayor número de personas. Los aerosoles más chicos van a permanecer más tiempo, van a viajar más lejos y también van a impactar en diferentes partes del tracto respiratorio humano. Y una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que pacientes que están en su periodo de incubación también puede contagiar. ¿Cómo esta persona sabe que muchas veces la persona está contagiada, está en su periodo de incubación y tampoco sabe que está contagiado porque no tiene ningún síntoma? De ahí la importancia de mantener el aislamiento, de evitar la aglomeración, utilizar máscaras cuando se sale fuera de la casa. Y también, por supuesto, el lavado de la mano y el uso de alcohol en gel. Entonces, dependiendo del tamaño de estos aerosoles, entonces es lo que va a entrar más rápidamente en el tracto respiratorio. Fíjense que en esta primera imagen tenemos dos personas que no tienen tapabocas, están a una distancia menor de 2 metros, y por lo tanto la diseminación de esas partículas es mucho más fácil porque no hay ninguna protección. Ya cuando las personas ambas tienen tapabocas, entonces el contagio se limita mucho, mismo que es probable que por el tapabocas todavía se esté eliminando algunas gotículas, algunas partículas, pero ya hay un bloqueo de que llegue directamente a la vía aérea de la otra persona. El cuadro clínico que va a presentar esta persona. Generalmente la fiebre es la que predomina y se ve en un 83% de los pacientes. La tos seca aparece en el 82%. Generalmente estos dos síntomas son lo que primero aparece, la fiebre y la tos seca. Otros síntomas que pueden aparecer son la falta de aire en el 31%, la mialgia en el 11%, la confusión en el 9%, cefalea en el 8%, dolor de garganta en el 5%, y también puede aparecer rinorrea, dolor de pecho, diarrea, náuseas y vómitos entre 1 y 4% de los pacientes. Por lo tanto, no hay que ser descartado clínicamente coronavirus si el paciente no tiene síntomas respiratorios, porque sí puede ser COVID, pero que empieza de una sintomatología no respiratoria. La evolución típica suele ser baseada en los siguientes estudios. La disnea, por ejemplo, aparece aproximadamente 6 días post exposición. Entonces, el paciente está contagiado con el virus, 6 días después de estar contagiado, entonces aparece la disnea. Puede también, puede ser cuando el paciente ingresa a un centro hospitalar y 8 días
después de la exposición empieza a tener los síntomas. O cuando el paciente ingresa a unidad de terapia intensiva o el paciente está intubado, llega a intubarse después de 10 días por exposición. Entonces, es el tiempo aproximado de la evolución clínica del paciente. Y en promedio, una persona expuesta al virus se vuelve visiblemente enfermo a los 5 días después de estar en contacto con el virus. ¿Por qué los pacientes tienen anosmia? ¿Por qué les parece? Porque la inhalación de estas partículas virales van a causar daños a nivel de las terminales nerviosas olfatorias. Y también estas neuronas del bulbo olfatorio es lo que va a estar afectado. Por lo tanto, el virus entra en esas terminales nerviosas, se disemina por la vía transsináptica entre neuronas por endocitosis, exocitosis o tal vez por el endotelio. No se sabe la fisiopatología exactamente cómo es, pero hay teorías de que la lesión de esas vías nerviosas es la que me va a causar anosmia. Y dependiendo del grado de esa lesión, entonces el paciente va a tener hiposmia o anosmia. Y también está descrito la disgeusia, que sus mecanismos también son poco comprendidos. Por eso es que el paciente, hay pacientes con COVID-19 refiere que no huele y que no siente el gusto de las comidas. ¿Y por qué estas infecciones afectan más a los pacientes añosos y más a los pacientes que tienen comorbilidades? Justamente porque estos pacientes ya tienen una disfunción orgánica crónica, por lo tanto no están viviendo en homeostasis. ¿Y qué pasa? Estos mecanismos adaptativos del organismo ya están alterados, por lo tanto no están preparados para otro insulto. Por eso es que al infectarse pocas veces o no tiene ninguna forma de defenderse y entonces el paciente adquiere la enfermedad grave. ¿Producimos o no inmunidad contra el virus? Se cree que sí se produce, pero que algunos pacientes producen inmunidad protectora, pero no se sabe por cuánto tiempo. Algunos estudios recientes hablan de que la inmunidad podría ser hasta 90 días. Después de eso, la persona que ya tuvo COVID queda como si fuera una que no tuvo. Pero no hay ningún estudio que confirme esto con toda certeza. Los anticuerpos son dirigidos contra la proteína Spike y tienen una actividad neutralizante en modelos experimentales. Entonces, todavía no podemos decir con toda certeza de que si ya tuviste COVID, nunca más va a volver a tener. No se sabe. Estudios en monos muestran que no ocurre inmunidad protectora. Por lo tanto, estos monos volvieron a reinfectarse luego de estar curados y ser nuevamente expuesto al virus SARS-CoV-2. Entonces, una persona que tuvo COVID luego de 90 días que termina su inmunidad protectora, puede sí volver a tener COVID-19. De hecho, que ya hay casos registrados en Paraguay que una persona que tuvo COVID y tuvo COVID fue tratado, curado y luego de un tiempo volvió a tener la misma enfermedad. ¿Cuánto tiempo tardamos en recuperarnos? En casos leves se llevan 2 semanas, en casos más graves hasta 6 semanas y es normal quedar con fatiga residual por un tiempo y esto puede variar. Hay personas que quedan con esta fatiga por meses, hay otros pacientes que quedan días, 15 días, 2 semanas y luego ya se recupera totalmente y hay pacientes que llevan más tiempo. Muy bien. ¿Qué es un caso sospechoso? Cuando yo digo que el paciente tiene un caso sospechoso. Caso sospechoso, entonces, la definición de caso sospechoso de COVID-19 es dinámica y varía según situación epidemiológica que atraviesa el país.
en consonancia con las directrices internacionales y según el escenario epidemiológico actual, se contemplan para fines de vigilancia las siguientes 3 situaciones para la sospecha de COVID-19. El primer caso es que toda persona que presente inicio agudo de fiebre y tos es un caso sospechoso. Puede ser COVID, puede ser. Puede no ser, puede ser otra patología. ¿Cómo vamos a ver eso? Después de hacerle el examen físico y el examen laboratorial y radiológico a ese paciente. También es aquel paciente que presente 3 o más de los siguientes signos o síntomas, como la fiebre mayor a 37,5 grados centígrados o más, cuando tiene tos, presenta congestión nasal, presenta dolor de garganta, dificultad respiratoria, presenta cefalea, anorexia, náuseas o vómitos, presenta anosmia, presenta disgeusia, presenta fatiga o cansancio extremo y presenta diarrea. Entonces, cuando yo tengo una sintomatología clínica, el paciente es sospechoso de estar teniendo esta enfermedad. El otro escenario es que toda persona que está hospitalizada tiene diagnóstico clínico de neumonía y en la imagen radiológica aparece una afectación bilateral, principalmente cuando esta imagen aparece en la tomografía axial computarizada de pulmón. Y también toda persona que esté en contacto estrecho con un paciente que tuvo o que tiene un caso confirmado, también pasa a ser sospechoso hasta demostrar lo contrario. Aquel paciente que cuente con un historial de viaje, ya sea fuera del país o en el Distrito Nacional, pero que sea una región donde hay altos índices de la enfermedad. También aquel paciente que se encuentra marcado como área de circulación comunitaria, también todo paciente que vive ahí ya es sospechoso. Y los 14 días previos al inicio de síntomas. ¿Cuándo decimos que es un caso confirmado? Cuando se le hace un laboratorio y la persona presenta la prueba de RT-PCR positivo o cuando la prueba de detección de antígenos me da positiva para el SARS-CoV-2. También puede ser por criterio clínico epidemiológico y en los territorios de circulación comunitaria será considerada caso confirmado el contacto estrecho de un caso confirmado por laboratorio que presente síntomas. En esos casos, la persona que estuvo en contacto estrecho con un caso positivo no se le realiza test laboratorial, sino que ya se le hace el diagnóstico clínico epidemiológico. Y recordar que las pruebas de serología o anticuerpo IgM y IgG no son confirmatorias de infección activa, porque la IgG y la IgM aparece a consecuencia ya de la inmunidad creada en ese paciente. ¿Qué quiere decir contacto estrecho? Toda persona que ha experimentado un contacto cara a cara, sin mascarilla, con un caso confirmado y también está en contacto de menos de 2 metros, durante más de 15 minutos y en los 2 últimos días anteriores o 10 días posterior a la aparición de síntomas del caso confirmado. Eso es un caso estrecho, gran probabilidad de adquirir la enfermedad. O también para casos asintomáticos que están confirmados por laboratorio, el periodo de contacto, se mide desde 2 días antes hasta 10 días después de la fecha en que se tomó la muestra y que dio lugar a la confirmación. También se considera entonces un contacto estrecho. ¿Qué es un caso recuperado? Es todo caso confirmado y se considera recuperado después de 10 días del inicio del síntoma y se encuentra asintomático al menos en los últimos 3 días. Los pacientes en hospitalización mayor a 14 días se van a considerar recuperados 7 días después del egreso hospitalario.
Y en los casos asintomáticos se considera luego de 10 días a partir de la fecha de la toma de muestra para el diagnóstico. Actualmente no se requiere un test negativo para definir un caso recuperado. Entonces, si el paciente tuvo COVID, recibió su tratamiento, quedó aislado 14 días y luego ya está asintomático, no es necesario actualmente hacer un test que le salga negativo, porque le puede todavía no salir negativo, pero el paciente ya está recuperado. Si luego de 10 días los síntomas compatibles con COVID-19 persisten, la persona va a ser sometida a otro test. Quiere decir entonces que ella no está totalmente recuperada. Dos pruebas negativas separadas por 24 horas pueden indicar que el caso es recuperado y el paciente sigue con la sintomatología, por lo tanto se debe buscar otra etiología, entonces no es COVID-19. ¿Qué quiere decir caso descartado? Todo caso sospechoso sintomático que presenta un resultado negativo por RT-PCR para SARS-CoV-2 con una muestra tomada en tiempo adecuado según protocolo. Entonces, ahí está descartado. Pero ante un resultado negativo tomado en tiempo adecuado, se evaluará una segunda muestra del tracto respiratorio. Y si el cuadro clínico presenta una mala evolución clínica, o aparezca deterioro en la imagen radiológica o tomográfica, entonces también se considera un caso descartado. ¿Qué es el caso activo? Todo caso confirmado, ya sea asintomático o no, porque hay casos que laboratorialmente les sale positivo el COVID-19, pero el paciente no presenta ni siquiera algún síntoma. El paciente está totalmente asintomático, pero está con la enfermedad. Entonces es un caso activo y 10 días después recién él va a estar recuperado. Cuando decimos que el caso es debido al COVID-19, ¿cuándo se da una definición de muerte por COVID-19? Una muerte por COVID-19 se define para fines de vigilancia como una muerte resultante de una enfermedad clínicamente compatible en un caso de COVID-19 confirmado. A menos que exista una otra alternativa de muerte que no se relaciona con la enfermedad de COVID. Por ejemplo, un paciente que falleció de algún tipo de trauma, traumatismo automovilístico, entre otros. Entonces, para decir que este paciente falleció de COVID-19, necesariamente hay que tener el resultado confirmando COVID-19. Y actualmente también la faja etaria afectada son los niños. Y en ellos aparecen un síndrome inflamatorio multisistémico. Se considera caso sospechoso a los pacientes que tienen manifestación sistémica y que han sido descritos como síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría. Según la definición de caso, esto se ve en niños y adolescentes de 0 a 19 años. Y son aquellos que presentan fiebres de 3 días o más. O tienen alguno de estos criterios. Presenta una erupción cutánea, presenta una conjuntivitis no purulenta que sea bilateral, presenta signos de inflamación mucocutánea a nivel de la boca, de las manos o de los pies. Es aquel niño que presenta hipotensión o shock, muchas veces debuta con este signo. Características de disfunción miocárdica, presenta miocarditis, valvulitis o anomalías coronarias. Problemas gastrointestinales agudos como diarrea, vómito o dolor abdominal. Evidencia de coagulopatía. Esto se ve entonces laboratorialmente y clínicamente también podemos detectar la coagulopatía. Y marcadores elevados de inflamación. Y ninguna otra causa microbiana evidente de inflamación, incluida la septicemia bacteriana, síndrome de shock tóxico, estafilocócico o estreptocócico.
Descartado todas estas patologías, entonces es COVID-19 en pediatría. ¿Y cuál es el impacto que causa esta enfermedad a largo plazo? El COVID-19 está dañando el corazón, pulmón, riñón, sea en jóvenes, en adultos o en niños, 4 meses después de contagiarse. Según los datos preliminares, que los primeros 200 pacientes que se sometieron a estos controles 4 meses después de contraer la enfermedad, el 70% tiene deficiencia en uno o más órganos, incluido el corazón, los pulmones, el hígado y el páncreas. Los investigadores del Reino Unido han realizado importantes descubrimientos sobre las graves secuelas del COVID que deja en los jóvenes sanos. Y en un reciente estudio preliminar, el equipo de científicos ha localizado daños en múltiples órganos del cuerpo en personas jóvenes y 4 meses después de la infección. Este estudio corresponde a Amitava Banerjee, que es una cardióloga y es profesora de la Universidad de Londres, y ha explicado que potencialmente hay a nivel de muchos órganos es detectable y que se podría explicar al menos algunos de los síntomas y la trayectoria de la enfermedad. Entonces, ella es la que descubrió que no importa la faja etaria, no importa que la persona tenga comorbilidades o esté sano, en su estudio que hizo, ella sí descubrió que hay afectación a largo plazo de los órganos. Y en el estudio llamado ConverseCam busca evaluar el impacto a largo plazo de la COVID-19 en la salud de los órganos de unos 500 individuos considerados de bajo riesgo. Tiene una edad promedio de 44 años y no tiene enfermedad crónica de base. Y tampoco tiene síntomas de COVID en curso. Para ello, los pacientes han sido controlados mediante resonancias magnéticas, análisis de sangre, mediciones físicas y cuestionarios online. Según los datos preliminares de estos 12 pacientes que se sometieron a estos controles, 4 meses después de contraer la enfermedad, el 70% tiene deficiencia en uno o más órganos, en el corazón, pulmón, hígado o páncreas. Pero la buena noticia de este estudio es que el deterioro es leve. Incluso viéndolo desde una perspectiva conservadora, hay algún deterioro, pero el 25% de estas personas afectadas de uno o más órganos, entonces tiene buen pronóstico. Para esta investigadora, los hallazgos son de gran interés porque necesitamos saber si las deficiencias continúan o mejoran o si en un subgrupo de personas puede empeorar. Asimismo, supone un avance para el desarrollo de tratamiento de los síntomas que experimentan aquellas personas con COVID persistente. Entre ellos se encuentran la fatiga, confusión mental, falta de aire o dolor. Y en algunos casos observados, aunque no en todos, existía además una correlación entre los síntomas y el órgano deteriorado. Por ejemplo, las deficiencias cardíacas o pulmonares se correlacionaron con disnea, mientras que las hepáticas o del páncreas se asocian con síntomas gastrointestinales. Y un otro estudio separado observó a 87 pacientes hospitalizados con COVID-19, también ha arrojado resultados similares, que 60% de ellos presentaban anormalidades similares en los pulmones, el 29% en los riñones, el 26% en el corazón y 10% en el hígado, 2 o 3 meses después de la infección inicial, así como los cambios en los tejidos y también en algunas partes del cerebro. A pesar de los datos aportados por este estudio de Convergence, necesitan todavía una revisión por pares y la doctora cardióloga ha apuntado que seguirán monitorando y escaneando a las personas que
no han tenido COVID-19 o que han experimentado otras infecciones virales como la gripe para poder comparar los casos. Actualmente en Amambay tenemos 566 casos confirmados, de los cuales 455 son casos recuperados y 82 son casos activos. 41 están en contacto en aislamiento, 38 están en aislamiento domiciliar, no tienen nexo y 3 están internados. De los cuales 2.554 fueron las muestras tomadas, 2.099 fueron descartados y 95 son casos sospechosos. Y hasta el momento 29 fueron al COVID. Muy bien, muchas gracias por su atención. ¿Algunas preguntas respecto al tema? Bueno, doctora, muy buena tu presentación. En este caso, hay algunas preguntas que necesitan ser respondidas. La Sí. primera es, desde tu punto de vista, ¿hay alguna relación específica para la aparición de los nuevos casos en la frontera relacionado como que somos una ciudad fronteriza? Como estamos en la frontera, sí hay una preocupación a más debido a que los brasileños pasan al Paraguay y los paraguayos al Brasil. Sabemos que actualmente en Mato Grosso del Sur está aumentando los casos de COVID. Previamente ya estaba en recuperación, en fase de descenso de la COVID, pero actualmente vuelven a subir los casos. Entonces sí es preocupante porque Pedro Juan Caballero y Punta Porá es solamente una ciudad prácticamente, ya que al cruzar la calle ya estamos en un país a otro. Entonces sí, sigue todavía las recomendaciones muy vigentes, que son el lavado frecuente de mano con agua y jabón, el uso de alcohol en gel y fundamentalmente el aislamiento. Entonces, es todavía fundamental utilizar la mascarilla para salir fuera de la casa, porque sabemos que actualmente no contamos con ninguna vacuna y ninguna medicación contra esta enfermedad. Lo único que podemos hacer actualmente entonces es la prevención. Perfecto. Otra pregunta relacionada a la ponencia es, ¿por qué los anticuerpos son temporarios? En realidad, este virus lo que hace es ingresa en la célula, destruye a la célula y también afecta a los linfocitos T. Entonces, no hay cómo el organismo crear una inmunidad a larga data. La inmunidad que se sabe hasta el momento es que dura hasta 90 días. ¿Por qué se sabe? Porque aquellas personas que ya tuvieron COVID, eh, ya fueron curados y en un tiempo no mayor a 90 días volvieron a tener la enfermedad. Por eso es lo que se dice que no crea una inmunidad a larga edad. Otra pregunta es, ¿la pérdida repentina del olfato en pacientes positivos a COVID-19 tiene una tasa de recuperación más baja que en aquellos que no presentan síntomas o no hay relación entre los dos? No hay relación, solamente va a depender de la susceptibilidad del paciente, porque según los datos que tenemos, hay pacientes que sí tuvieron COVID y tuvieron anosmia, pero que a la semana, 2 semanas ya están recuperando su olfato. Y hay pacientes que asintomáticos, ni siquiera tuvo fiebre, ni se dio cuenta que estaba con COVID, pero solamente por el protocolo o por su trabajo se hizo el análisis y tuvo una duración de 45 días de anosmia, ¿verdad? Entonces, eso ya depende de la susceptibilidad y de la carga viral, de la afección viral que tuvo este paciente.
En relación a esta pregunta también, otra pregunta sería, ¿la pérdida del olfato puede recuperarse después de los 5 meses? Como les dije anteriormente, va a depender mucho de la susceptibilidad del paciente, va a depender mucho de la inmunidad del paciente. Y hay pacientes que reportaron que a la semana de haber tenido anosmia recuperaron totalmente. Hay personas que tardan más en recuperar, pero según los datos que tenemos actualmente, se vuelven a recuperar en su totalidad. Solamente va a variar en el tiempo de uno a otro paciente. Otra pregunta bastante interesante dice, según el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en el Paraguay, 58% de los paraguayos tienen obesidad y sobrepeso, ocasionando unas 2.600 muertes al año. ¿Existe y se está aplicando algún enfoque preventivo específico dirigido a las personas en riesgo de adquirir la forma grave de COVID-19, es decir, aquellas con obesidad, diabetes y comorbilidades relacionadas? Bueno, aquellos pacientes que ya tienen una comorbilidad de base, generalmente siguen sus controles con sus médicos de cabecera. El Ministerio de Salud no tiene actualmente un programa para esas personas con comorbilidades específicamente para COVID. Entonces, cada persona que tiene, esas personas que saben que son conocidas diabéticas, que son conocidas obesas e hipertensas, ya tienen su médico tratante antes de esta pandemia. Entonces, esas personas siguen con esos médicos, estos mismos médicos son los que le están cuidando y le están orientando. Pero las recomendaciones son iguales para todos, ¿verdad? La recomendación de usar tapabocas al salir de la casa, el aislamiento, evitar aglomeración, lavado de las manos y uso de alcohol en gel. Para estas personas que ya tienen comorbilidades, entonces el cuidado tiene que ser el doble. ¿Qué quiere decir el doble? Evitar en lo máximo la aglomeración, evitar lo máximo de salir de la casa sin su protección, que es el tapabocas, que es el único que tenemos actualmente, y tomar su medicación de base. Si es hipertenso, si es diabético, no tiene que dejar de tomar su medicación. Es muy importante cuidar su alimentación y es muy importante también cuidar el sueño, ¿verdad? Entonces, es una etapa en que las personas tienen que tener una buena alimentación, tomar una cantidad suficiente de agua, ingerir frutas y verduras y dormir bien. Entonces, eso es lo que se recomienda para que la inmunidad esté bien. Otra pregunta, creo que va Sí. a ser la última. Ante la necesidad de usar mascarillas respetando las normas de cuidado personal, ¿qué daños o consecuencias relacionados a esto se podrían dar y qué recomendaciones deberíamos saber? Bueno, la mascarilla, como todos sabemos, es incómodo. Como todos sabemos, también interfiere un poco en la respiración. Entonces, la mascarilla se recomienda utilizar cuando salimos de casa, cuando vamos a estar en contacto con otra persona, porque no sabemos si la otra persona tiene o no la enfermedad y que pueda contagiar. Y tampoco nosotros sabemos si tenemos o no. A veces sí estamos contagiados, pero estamos asintomáticos. Por eso la importancia de usar la mascarilla, pero no es recomendable usar 24 horas la mascarilla mismo estando en casa. ¿Por qué? Porque esa mascarilla dificulta un poco la buena respiración. Esa mascarilla entonces dificulta el intercambio de oxígeno y CO2. Entonces, y aparte que la humedad, ¿verdad? La mascarilla usando por más de 2 horas ya queda húmeda, entonces ya es incómoda y sí facilitaría entonces otras patologías. Se recomienda entonces solamente cuando se va a salir de la casa, cuando va a estar en contacto con otras personas y dentro de la casa aislado hay que estar sin mascarilla.
Bueno, yo creo que en conclusión podemos quitar de que es bastante importante que la población en general tenga un conocimiento óptimo, por así decirlo, sobre lo que es esta patología, porque por lo que estuve leyendo, la UNICEF considera, ¿verdad?, que acá en Paraguay principalmente la aparición de los síntomas está basado en la baja percepción que tiene la población sobre la enfermedad. Entonces sería importante que todos los estudiantes sean los embajadores dentro de su casa, dentro de sus barrios, dentro de sus ciudades, para que sean los representantes de salud y puedan ayudar también a mitigar esta enfermedad, porque como dicen, ¿verdad? Va a ser trabajo de todos. Eh, entonces, muchísimas gracias, doctora, por tu participación, por habernos brindado tu tiempo, tu conocimiento. Un agradecimiento especial también a la universidad por poder habilitarnos este espacio educativo para que todos puedan aprender y compartir los conocimientos. Y no sé si tenés algunas palabras de despedida para todos los espectadores que están acá, doctora. Muchísimas gracias a todos por participar de esta conferencia muy importante, informativa, y cuanto más sabemos de la enfermedad, entonces más podemos prevenir. Lo único que tenemos hasta el momento que nos da más seguridad para evitar el contagio es el aislamiento, evitar aglomeración, utilizar la mascarilla al salir de la casa y el lavado, simple lavado de manos con agua y jabón y el alcohol en gel. Inclusive el lavado de las manos con agua y jabón es mucho más importante que utilizar alcohol en gel. Pero los dos, cuando estamos fuera de la casa, se utiliza entonces el alcohol en gel. Es una enfermedad todavía un poco misteriosa. A medida que va pasando el tiempo vamos sabiendo más al respecto. Entonces lo único que tenemos que hacer o lo mejor que podemos hacer es evitar el contagio. ¿Cómo vamos a evitar esto? Conociendo la enfermedad y pasando la información a todos, a nuestros seres queridos, a la comunidad. Muchas gracias por la invitación, fue un placer participar. Muchas gracias entonces a todos los que estuvieron presentes en la conferencia. Muchísimas gracias, doctora, de nuevo, repito, ¿verdad?, por compartir este momento con todos, a la universidad por poder crear este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.